que es la etapa en que se da el movimiento barroco. 1700, comienza finales de 1600, pero en Europa en 1600 ya están en el barroco, nosotros a finales de 1600 nos están entrando los códigos barrocos. Una construcción de 1750 del barroco, un palacete en esa época que tiene una serie de, un determinado programa arquitectónico, donde la producción se da en determinados talleres, en un entresuelo, los locales de abajo, bueno, en un entresuelo vive la servidumbre, los talleres y servicios en la planta baja, en la planta alta vive la familia en todos sus salones, pero hay una serie de símbolos, una serie de simbolismo que caracteriza a esa población, que se identifica con los símbolos de ese barroco, ¿verdad?, de esa corriente cultural que se da en ese momento. Pero de pronto viene el siglo XIX, ¿verdad?, donde se niega esas características, traen otra mentalidad, es otro proceso histórico, y entra el neoclásico, que simboliza a la clase opulenta, la clase en el poder en ese momento, y quiere cargar a sus casas de ese simbolismo que los representa. Y entonces en una portada barroca de pronto se transforma en una portada neoclásica, ¿verdad? Es una integración que se da en ese bien, que corresponde a un determinado periodo histórico y está cargada de un contenido cultural, está referida a la historia como un elemento simbólico de ese periodo. Y entonces esas son las valoraciones que se van haciendo dentro de los bienes del patrimonio cultural para poder no distorsionar, para poder conservar aquellas transformaciones que se dan, que no distorsionan el referente situacional, por poco se va, que no distorsionan el referente situacional, bueno, dicho más fácil, el contexto histórico del momento de su creación, ¿verdad? Entonces, a esto nos referimos cuando nosotros en estos estudios, sean estudios de zonas urbanas, sean de elementos particulares de la arquitectura, se estudia entonces las transformaciones que ha sufrido en el tiempo ese bien, y que no alteran el referente situacional o el contexto histórico, porque si no la lectura sería falsa, ¿verdad? Si nosotros tenemos el libro, nos está dando una lectura falsa de la continuidad entre los hechos que narra el autor en la página anterior y en la página posterior. Entonces, en base a eso, como nuestro interés es el fortalecimiento de los procesos culturales identitarios que responden a las políticas culturales mundiales, en el caso de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, el estudio, análisis y valoración de esos bienes y los resultados de esos análisis está orientado a el fortalecimiento de los procesos culturales identitarios. No está orientado a la conservación romántica de algo motivado por el pensamiento antiguo de que siempre tiempos antiguos fueron mejores, ¿verdad? Y eso es lo que antiguamente se usaba, y hoy en día estamos orientados, eso tiene un fin y tiene un objetivo. Nosotros vemos en muchas ocasiones que indiscriminadamente, por viejo, conservamos. Es viejo, hay que conservarlo. No tiene ninguna significación, hay que conservarlo. Una construcción que se está cayendo, esas son mis opiniones particulares como restaurador.
Hay una construcción que se está cayendo, pero fue hecha en 1850. De tabla, no tiene ningún contenido referencial, ¿sí? Desde el punto de vista comunicacional, ¿verdad? Su simbolismo no me lleva a un referente situacional que me ubique dentro del contexto de ese momento histórico, más que una construcción que podemos hacer nosotros en este periodo del siglo XX con bajos recursos, ¿verdad? Y que ahí está y que va a durar hasta donde pueda durar, ¿verdad? No es lo mismo una construcción que albergó un prócer o fue refugio de un movimiento histórico que tiene un contenido histórico, no por su construcción, no porque lo que representa en sí como objeto, sino porque por lo que albergó en su momento. Entonces, yo espero haberme explicado suficientemente, porque el objetivo es dejar claro, espero haber logrado mi objetivo, el interés de la conservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio cultural en su sentido respecto a los procesos culturales identitarios. Tenemos nosotros por el otro lado la arquitectura joven, los bienes de la producción, los bienes de la arquitectura, los bienes de la producción cultural del periodo del siglo XX, que son las ciudades donde nosotros nos movemos básicamente, la ciudad de Ensenada y la ciudad de Tijuana. Y se le da más valor a una construcción que no tiene ninguna significación, sencillamente porque es de un periodo antiguo, que los elementos de la producción arquitectónica del siglo XX, que están cargados de contenido y constantemente se están perdiendo porque no vemos nosotros esta significación vinculada a los procesos culturales, sino lo vemos vinculado a lo antiguo, a lo viejo, o de pronto a lo monumental, a lo que por su majestuosidad significa lo que nos han llevado a conocer como monumento, que bueno, el término derivó a monumento, a grandiosidad, pero el término monumento, bueno, viene de memoria, ¿verdad? De momentum, memoria, y era para guardar en la memoria determinados hechos, y con el tiempo transitó a monumento. No sé si algo me falte de mi plática, si ha sido lo suficientemente clara, y si tienen algunas preguntas, pues yo estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Qué tiene que ver, digamos, la plática ahorita con el proyecto que usted tiene de tapar el escudo nacional con las celdas de castigo? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver, porque no hemos hablado de eso, ¿no? Yo creo que hemos hablado de los referentes históricos, de su vinculación con los procesos culturales identitarios, pero la segunda parte de la pregunta decía que tiene que ver con el proyecto mío de... Es que no sé qué es lo que está contestando. Pero con el proyecto mío de... ¿Qué dices? Sí, de quitar las celdas de castigo. ¿Mi proyecto de quitar las celdas de castigo? Sí. ¿A qué celdas de castigo te refieres? Las que quiere dignificar. O sea, yo te he comentado a ti que voy a dignificar celdas de castigo. A mí sí. ¿Sí? Bueno. Y a mí también. En principio, mi plática no es sobre el proyecto. Podemos hacer una plática sobre los criterios que se asumen en el proyecto. Ahora, rápidamente le voy a responder. El fenómeno que estaba mencionando yo, de los referentes históricos y su vinculación con la historia, ¿sí? La alteración de determinados espacios con elementos que no son significativos, que no son un referente histórico del proceso en que se integran, pues atenta para la conservación y para precisamente no desvirtuar el significado de ese referente histórico. Entonces, en caso de mi plática no tiene nada que ver definitivamente con lo que es una acción que se vaya a ejercer
en un bien particular. Pero, ya que mencionas ese bien particular de unos muros que fueron introducidos en la década de 1950 o posterior, que tienen una serie de vigas de hormigón armados y bloques de concreto que están gravitando sobre un muro original del edificio y que dañan la imagen y el contexto del edificio, pues dentro de los procesos de restauración hay una serie de intervenciones que se llaman intervenciones de liberación. Y esas intervenciones de liberación es cuando se liberan una serie de elementos que atentan contra la instancia estética o la instancia funcional del edificio. Y eso obviamente responde a una serie de valoraciones que la experiencia, el conocimiento y el estudio de la edificación es lo que nos lleva a determinados planteamientos. Y es el caso de un planteamiento que hay en el estudio del proyecto, que es ese, como existe el planteamiento también de retirar el suplemento que tiene el portón de entrada porque lastima, ¿verdad?, las dos hojas originales de la puerta. Como nuestro objetivo es conservar el exponente que tiene una carga simbólica y que está vinculado a un determinado momento histórico, dentro de las acciones, así como se hacen reestructuraciones de partes, se hacen liberaciones, se hacen consolidaciones, y dentro de las liberaciones hay muchas cosas que hay que hacer. Aquí, por ejemplo, del lado y de allá nosotros tenemos que integrar, que es otra de las acciones que se hacen en los proyectos de restauración. Tenemos que integrar unos elementos que nos pide la modernidad, ¿verdad?, que son una serie de accesos para personas con capacidades motoras disminuidas, ¿verdad?, porque tienen que tener acceso a los museos. Y nosotros tenemos que alterar algunos elementos que desde el punto de vista simbólico son de la etapa de la cárcel, pero que a la hora de poner las rampas necesitamos liberar. Esa es otra forma de necesidad de liberar, ¿sí? No atenta con la estructura, es un elemento que se integra a estas bancas, es un elemento que se integra, forma parte de un periodo carcelario, de la etapa carcelaria, ¿verdad? La etapa que le da el carácter como bien de patrimonio cultural a este edificio, la etapa por la que este edificio es protegido por determinación de ley, es el siglo XIX, es la etapa de su origen, ¿sí? A mí me parece muy significativo que un ex cuartel de la ciudad de Ensenada, que tiene una carga simbólica extraordinaria, que es una de las únicas construcciones, ¿verdad?, si no la única, que se conserva en Ensenada del periodo donde se establece la capital y donde se empieza a desarrollar, que tiene una carga histórica enorme y un contenido simbólico extraordinario, se le siga llamando ex cárcel y se niegue su origen, que es ex cuartel. Lo que le dio origen a este edificio y las estructuras que hoy se conservan todavía es ex cuartel. Ustedes pueden visitar las salas y pueden ver todavía los vestigios de lo que eran los portones de estas galeras, de la soldadesca. Pueden ver todavía los portones y pueden ver los polines originales con sus, ¿cómo se llaman? Derrames, con sus, bueno, estas cositas que tiene donde, se me fue el nombre arquitectónico, suele suceder a mis años. Bueno, entonces ustedes pueden ver ahí los vestigios de la etapa carcelaria. Y en este elemento, ya que nos entramos en ese tema, si ustedes me permiten, en este elemento, en este objeto arquitectónico que se conserva, ¿cuáles son los elementos que se integran de la etapa carcelaria? Vean ustedes como personas de la sociedad pueden ver esos elementos que se integran de la etapa carcelaria. Ese muro intermedio con esas rejas y con las rejas de varilla corrugada de 3/4 de pulgada que hacen rejas
Cuando el edificio se pasa a ocupar como cárcel municipal, niega el vano que